Gracias por permanecer en vivo con nosotros a través de Canal 4, la mejor televisión. Esta mañana tenemos la visita del compañero Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público. Gracias, compañero Iván, por la visita y el abrazo también de Alberto Mora, que se lo envía a través de nuestra persona. Y espero que usted también esté bien, sano y salvo, protegiéndonos de estos cambios de clima brusco. Buenos días, Denis. Saludos hasta donde está vacacionando Alberto, pues, compañero de clase de los 90. Y saludos a toda la amplia teleaudiencia de la revista En Vivo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, compañero Iván. Vamos a dar pie a cómo ha transcurrido mayo económicamente para nuestro país. ¿Cómo está nuestra economía? O sea, la economía de lo acumulado de enero a mayo lleva una evolución, podríamos decir, cerca de lo estimado en términos fiscales, monetarios, y además el desempeño de las instituciones públicas en la ejecución presupuestaria, la parte del gasto, va por un ritmo superior al 2021. Es importante hacer las comparaciones. El 2021 fue un año de una profunda reactivación, un crecimiento de 11.3%, la mayor cifra combinada durante la pandemia COVID-2021 en Latinoamérica. Se creció 8 puntos, 8.3 con respecto a los 2 años 2021, y definitivamente esos números han sido la base, es decir, el escenario base sobre lo que estamos actuando en 2022. ¿Qué se estima? ¿Cuánto se estima que se ha movido la economía en los primeros 5 meses? El corte del tercer mes nos dice que el índice mensual de actividad está con desempeño encima del 6% a marzo, y estimamos que con los datos fiscales de mayo que nos mantenemos todavía con mucha fuerza en la actividad económica. ¿Qué nos indica? O sea, uno dice, ¿de dónde sacan esos datos? Claro, ¿cómo se logra? Primero, uno puede ver la actividad financiera recuperándose, que ahí era uno de los que estaba más retardado en la reactivación, que el crédito está incrementando poco a poco. Hay un impacto positivo en los depósitos están cerca del 4%, a sus mejores cifras, que fue en 2018 marzo, a 4%. Las reservas superan más de 1.500 millones, las mejores cifras del 2017 en diciembre. O sea, estamos hablando encima de 4.300 millones contra 2.750 aproximadamente. Estamos hablando de más de 1.500 millones de reservas. Tenemos un banco central mucho más fuerte que el 2017, mucho más sólido, 3.2, 3.3 de toda la base monetaria está respaldada por el Banco Central. Por otro lado, se ve un desempeño fiscal expresado en lo tributario con mucha actividad. Abril fue extraordinario y mayo lo supera. Entonces, la acumulación de enero a mayo en los términos tributarios y fiscales va por muy buen camino y sostiene el gasto del presupuesto, que es lo más importante. Y viéndolo directamente por el gasto, hay un dato importante. El gasto de 2021 a estas mismas fechas era 38 mil millones de córdobas. Los gastos del 2022 se han acelerado a 43 mil millones de córdobas. Es decir, hay una ejecución de 13.5% por encima de cómo se comportó hasta mayo el gasto. Eso es un indicador muy importante, porque, por eso decía, 2021 fue un año
excepcional en el rendimiento económico, en el crecimiento, en todos los números. Y si vemos los gastos, quiere decir que eso implica que se está acelerando la construcción de carreteras, se sigue con el impulso en agua potable y saneamiento, se está invirtiendo más recursos para impactar en el empleo y sobre todo en el bienestar de la población. Los primeros meses de mayo, hasta mayo podemos decir, del 2022, se ha recuperado 21.000, 22.000 empleos nuevos, que eso es muy importante también desde el punto de vista del registro del Instituto de Seguridad Social. Por lo tanto, hay todos los indicios de que la evolución económica del 2022 cortado al 31 de mayo va por las proyecciones que se habían hecho del Banco Central de que vamos a tener un crecimiento del PIB, ya no está más en el índice mensual de actividad económica, sino el Producto Interno Bruto, entre 4 y 5%. Es importante, 4 y 5% nos ubicaría, según esos datos que seguramente has revisado, de CEPAL y Banco Mundial, nos ubicaría cerca de los que van a tener mejor desempeño en la economía del 2022, a pesar de las turbulencias y la fluctuación en la economía internacional. Ahora, como hablamos de gasto, la gente cree que solamente ahí nos quedamos. Para gastarlo debemos recuperar. ¿A través de qué lo hacemos? Fundamentalmente el presupuesto es una pregunta en que probablemente siempre uno se pregunta cómo se financia el gasto. Esa es la pregunta. Nosotros, lo fundamental de la economía nicaragüense y de las políticas económicas y políticas públicas definidas por el presidente Daniel Ortega, presidente de la República, es que la mayoría de los gastos deben financiarse con los ingresos tributarios. Es decir, se expande el gasto a medida que se logra un mayor ritmo de crecimiento de los ingresos. Y eso se expresa en el déficit presupuestario. En los últimos 7, 8 años, o unos 10 años, una década, el déficit presupuestario nunca ha sido mayor de 2 puntos en una década. Es decir, la cantidad de recursos del ingreso tributario, del otro ingreso presupuestario, más la evolución propia de los ahorros anteriores nos permite financiar el presupuesto sumando a unas colocaciones en el mercado de títulos valores y el financiamiento internacional, o sea que son los préstamos o donaciones, en caso que sean préstamos o donaciones, que se incorporan al presupuesto. Cuando uno ve al final cómo queda lo que tienes a favor y lo que gasta, es muy importante que la economía de Nicaragua, la política financiera, la política fiscal ha sido de mucha prudencia, de mucho, buscar la mayor eficiencia y fortalecer en algunos momentos importantes el ahorro para poder resistir embates como la del 2018 o la pandemia. Creo que eso es muy importante, o sea que siempre estamos gastando de acuerdo a lo que tenemos, no gastar más allá. Un trabajo de filigrana eso. Ir acomodando, ir haciendo dónde y no deteniendo los proyectos sociales que son fundamentales. En base a ello, la contención de precios en el combustible, la energía, las importaciones de los productos agrícolas que se requiere ahora que estamos en el invierno, ¿cómo se está logrando? ¿Cómo lo mantenemos? La economía global está sufriendo de varios embates, un conjunto de embates que ha tenido impacto muy fuerte en el desempeño económico internacional global. Primero, la pandemia ha mantenido un impacto sobre las principales economías internacionales y ha provocado lo que se dice de manera elegante la disrupción de la cadena de logística, pues que es difícil mover los contenedores de puerto a puerto. Pues. Eso encarece todos los precios de transporte internacional y eso tiene un impacto en los precios finales del consumidor.
Por otro lado, definitivamente la guerra europea, así le digo yo, pues que la guerra en Ucrania, en Europa, ha tenido un impacto también en términos de la cadena logística. Por otro lado, los temas inflacionarios internacionales, que tienen que ver con una inflación acumulada muy fuerte en los principales focos de comercio internacional, en este caso Europa y Estados Unidos, y eso se traslada a la economía global. Pero también es importante decirlo acá y marcarlo fuerte, que las políticas agresivas de sanciones afectando a importantes productores de petróleo, en este caso a Rusia, ha provocado un impacto muy fuerte en uno de los productos de precios líderes. Cuando hablamos de petróleo, estamos hablando no solo de gasolina, diésel, sino de fertilizantes y otros derivados de petróleo. Como decimos, agua abajo, el petróleo produce mucho, tiene mucho impacto en la industria, en la química, y esos precios se trasladan a la economía. Definitivamente para la economía global ha sido un impacto muy fuerte y Nicaragua está incluido en la economía global. Por lo tanto, así como el comandante Daniel Ortega de febrero nos ha dado instrucciones, tomar las mejores previsiones y formular salidas que garanticen el menor impacto en nuestra población, en el consumo y sobre todo en proteger la producción. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues inclusive hay, en la intervención del 4 de mayo, el 18 de mayo del 2, él se refirió con mucha claridad que había que ajustarse a los nuevos tiempos y enfrentar las turbulencias o las fluctuaciones que tiene la economía. Por lo tanto, hay 4 o 5 medidas que son de contención que están teniendo un impacto positivo para que no retener lo más posible los efectos globales de la economía global. Lo primero, lo más fuerte, se ha invertido recursos muy importantes en mantener estable el precio de la bomba de gasolina, diésel y el gas de cocina. Eso ha estado estable durante varias semanas y se estaba atendiendo inclusive desde el inicio del año. Atendiendo desde el inicio del año, y eso se ha observado, es muy fácil de verificar que Nicaragua ha logrado contener los precios de este producto que tiene mucho impacto sobre el transporte, sobre el empleo, sobre la producción y sobre la satisfacción de la población. Lo segundo, ahí estamos hablando inclusive del gas de cocina, pues para que se pueda atender los alimentos de la casa. O sea, eso es muy importante para la mayoría, todos los consumidores, todas las familias. Lo segundo, hay una política de manejo con filigrana, el tema de la tarifa eléctrica, en la cual hay una contención que inició allá por 2019, para hacer todas las medidas para que haya estabilidad tarifaria en la energía, que es otro de los precios líderes de la economía. Si sube la energía, sube toda la cadena de costos productivos, pero también tiene un impacto directo sobre la familia nicaragüense. Ahí se ha garantizado la política de contener y de estabilidad energética para el consumo de menos de 150 durante mucho tiempo, pero en estos momentos, a partir del 2019, se ha logrado estabilizar la tarifa eléctrica. Y a pesar de los altos costos del fuel oil, o sea, del combustible para producir energía, para generar. Esto tiene dos efectos, pues hay que aclararlo. Primero, que se ha trabajado desde el inicio del gobierno 2007 a transformar la matriz de generación. O sea, se está generando una cantidad muy importante, 60-70% de la generación es no renovable, entonces eso lo aísla del impacto global del petróleo, pero hay una parte importante que se genera con fuel oil, pues. Sí. Entonces eso es importante, que en las políticas definidas por el comandante Ortega es contener esas tarifas, y eso garantiza que las tarifas no han fluctuado
desde el 2019, pero se han contenido con una política clara de subsidio a la tarifa para proteger la producción, el empleo y la tranquilidad de las familias nicaragüenses. Por otro lado, hay toda una política de promoción a la producción, asegurar el abastecimiento del mercado. Uno de los temas más importantes contra la inflación que mencionaste al inicio es que haya producción, y para eso hay que promocionar, hay que atender, hay que asistir, hay que transferir capacidades a los productores para garantizar una buena producción. Además, con un buen invierno debe haber una buena producción y un buen abastecimiento del mercado. Pues seguramente ha seguido la línea de movimiento de precios de los últimos 2-3 años, de momentos difíciles, y ha habido mucha estabilidad en los precios en el mercado. Siempre hay fluctuaciones, hay momentos que algo se escasea y sube, pero el ejemplo del queso, que subió 80, seguramente está a 40 hoy, pues. Pero en general una gran estabilidad de precios, eso nos ayuda a que poder contener también los efectos inflacionarios en el país. Hemos estado asegurando, inclusive por mandato del comandante, la búsqueda de asegurar el abastecimiento de los productos sensibles como la harina, el trigo, para producir, que tenemos un programa que trabajamos con el sector privado para asegurar la estabilidad en el largo plazo, que no haya un problema de abastecimiento, un tema muy importante, mantener, y eso es un tema fundamental para combatir la inflación, la escalada de precios, e inclusive asegurar tema muy importante, buscar movilizar bienes como fertilizantes para la producción. Eso va a impactar definitivamente en tener abastecido el mercado para la producción, y eso asegura la estabilidad de precio, que es un tema internacional. Cuando decimos que es un problema internacional, o sea, 8.3 de inflación en Estados Unidos, la última vez que se vio efectivamente fue en 1973. O sea, estaban hablando de una inflación de prácticamente casi 50 años, lo que están viendo, y es una tarea muy importante. ¿Tiene miedo que vuelva a repetirse en estos tiempos? Ya en este momento, para Estados Unidos, en este caso la economía más grande global, está tomando y está enfrentando medidas que la tasa de interés, o sea, subir la tasa de interés un poco para contener la inflación, no han tenido éxito, porque seguramente el impacto de los precios del combustible, del petróleo, está haciendo estrago. Se le está disparando fuertemente. Por ejemplo, hay un tema que seguramente no nos acordamos, o sea, porque son temas que ya pasaron, o sea, 2, 3, 4, 5 años. Normalmente el petróleo, el combustible, la gasolina está a $2.72. Ese es el precio más o menos promedio en Estados Unidos, o sea, hace un año, 2 años, y hoy está en 5.20, 5.30, ha doblado. O sea, nunca antes el petróleo, el combustible, el precio de la gasolina o el diésel haya estado encima o parecido a los precios de Centroamérica. Siempre ha estado $1.50 abajo. Ahora o está encima o está a la par. Eso causa mucho impacto en la economía, en este caso de una economía importante. Pero volviendo a cómo nos va a nosotros, que no es un tema global, al cerrar mayo podemos afirmar que los números preliminares de la exportación están creciendo al 18.5, más de 1.880 millones exportados. A ese ritmo de 18.5, haber cerrado en 2021 en 3.600 millones, nos indica que vamos a estar encima de los 4.000 millones. Un pronóstico, una proyección, o sea, debemos estar encima de 4.000 millones. ¿Por qué vamos a estar encima de 4.000 millones? Porque los volúmenes de exportación de café han aumentado y los precios están a la alza. 335 ha marcado hoy, el oro se mantiene encima de los 1.850 y también los volúmenes están aumentando. La matanza industrial bovina se mantiene a ritmo
parecido al año pasado y con posibilidad a incrementarse y con buenos precios. Eso tiene un impacto en la canasta exportadora. Así mismo en los productos derivados de la caña de azúcar, estamos hablando de ron por cualquier creación, se está exportando más, maní, lo que tiene que ver con tabaco, inclusive está creciendo de manera muy importante los productos lácteos y frijoles con respecto al 2021. Es decir, tenés una exportación mayor, total del 2% mayor que el año 2021 y en valores en 18.5% por encima. Eso no indica de que vamos a tener una mayor exportación que el 2021, yo calculo como 400 millones más que el 2021, acompañado de un impacto positivo en la demanda interna porque hay un buen volumen de remesas que están llegando al país. Decía el Banco Central que crecía el 26% en abril, creo que se mantiene en mayo. Y por otro lado, las inversiones se han ido recuperando, también lo ha anunciado el Banco Central, que se cerró en 2021 en 1.200 millones, más de 1.200 millones, y ese ritmo va a continuar. Es decir, si se sigue trabajando fuerte, todos los sectores, inversionistas, sectores privados, los productores, el transporte, el comercio popular, los mercados populares, vamos a tener un año muy bueno, independientemente de las turbulencias o fluctuaciones de la economía internacional. Okay. Que es lo que se prevé que está a nivel global, lo que se había calculado que iba para arriba se desplomó totalmente. Nuestra economía, gracias a Dios, va bien manejada. Sí, el Banco Mundial son organismos, instituciones financieras, el Fondo Monetario, el Banco Mundial son muy conservadores, o sea, ellos con los indicadores que han tenido han reducido la expectativa de crecimiento en 0.5%, que habían estimado la economía global de 3.4, lo han rebajado a 2.9, y la economía emergente, los mercados emergentes y desarrollo económico lo han ajustado 2 puntos menos, de 5.4 a 3.4. Es importante aclarar eso. En el caso de Centroamérica e inclusive Latinoamérica, se ha ajustado menos, pero nosotros tenemos los indicadores del Banco Central que nos indica que a pesar de las fluctuaciones, nos mantenemos entre 4 y 5. Probablemente nuestras expectativas se hayan modificado un poco, pero se mantienen los números duros dándonos un crecimiento entre 4 y 5. O sea, 4 y 5% es lo que se creció durante una década, aproximadamente 4 o 7, y el último quinquenio del 2017, el quinquenio anterior, el 2017, 2016, 2011, creció 5.3, entonces estaríamos en un rango conocido donde la economía de Nicaragua ha mostrado un desempeño y que está cerca de su PIB potencial, dicen los economistas, está cerca de sus capacidades descritas. Por otro lado, lo que es importante, voy a remarcar, es que si estoy produciendo, estoy encontrando mercado, estoy teniendo buenos precios, mi demanda interna está apoyada por las transferencias de las remesas, las inversiones vuelven, o sea, si mi balanza comercial va bien, la inversión extranjera y la inversión privada se están reactivando, y una política de estabilidad macroeconómica, de tener recursos suficientes en la banca central, que los bancos estén fondeados, y una buena ejecución del gasto, el programa de inversión pública está a los mismos ritmos del 2021, quiere decir que tenés buenos resultados, independientemente de lo que se pronostique en el exterior. No es que estoy diciendo que a pesar, sino que si seguís por los mismos ritmos, con las mismas adecuaciones, y debes tener mejores resultados que los otros. Entonces nosotros prevemos que vamos a ser de la economía que más tenga mejor evolución en Centroamérica. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el compañero Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, sobre la estabilidad económica que vive nuestro país gracias al buen manejo que también desde
el mandato del compañero presidente Daniel, el compañero Rosario, atendiendo proyectos sociales, las inversiones que se están aumentando, estamos creciendo económicamente con pequeños y medianos productores y los que están invirtiendo también ya esta apertura, porque los bancos están buscando dónde ubicar más plata, tienen más plata, ahora son ellos los que están buscando a sus clientes para prestarles. Ya regresamos. Estamos conversando con el compañero Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, hablando sobre esta estabilidad que vivimos los nicaragüenses económicamente gracias a una política de gobierno. Decimos para lo físico, mente sana en cuerpo sano, país sano, economía sana. Y estamos avanzando de esta manera, compañero Iván, manejando la inversión pública con relación a las inversiones prioritarias que tenemos. ¿Cuáles son? Las inversiones prioritarias que se ha ido definiendo desde el 2007 por el Antonio Ortega, presidente de la República, y la compañía Rosario, que ha hecho mucho énfasis en mejorar la competitividad y la productividad del país, y nos hemos concentrado en 8 sectores fundamentales. De esos 4 son muy visibles, o sea, son muy visibles lo que se ha hecho en energía eléctrica, todo el programa de electrificación, que está ya en 99.2. Sí. Eso es muy importante porque le da competitividad al país, le da dignidad a los que fueron excluidos por casi 200 años y lo incorpora como protagonista y agente económico. Estamos hablando del 92.2% después de haber estado hasta 2007 en 52, 53%, 54%. Los temas de inversión en carreteras, o sea, lo que llamamos los programas de transporte, se ha alcanzado, estamos acercándonos rápido a los 6.000 kilómetros de carreteras, cuando aquí lo más de carretera era 2.000 kilómetros, kilómetros. Y mal atendida, porque ni siquiera mantenimiento le daban. Solo estaban 600 kilómetros en buenas condiciones. Sí. Entonces, esos son temas que están muy visibles. Estamos hablando que estamos construyendo el puente sobre el río Guagua. O sea, no es que estamos pensando, y eso decíamos, ¿cuándo habrá una carretera de Bilwi? O sea, no, estamos con el puente sobre el río Guagua. Puente de más de 350 metros lineales, el conjunto de puentes. Se ha avanzado, había un enorme avance en agua potable y saneamiento, llegando agua potable a cabeceras municipales que estuvieron excluidos durante siglos. Estamos hablando de Bluefield, Bilwi también, pero también en ciudades, inclusive se ha invertido en Chinandega, Masaya, que son cabeceras del Pacífico, pero se ha llegado al centro del país, a Santo Tomás, a Coyapa, se está trabajando. Hay esfuerzo importante en agua, saneamiento en Nandaime, o sea, son programas amplios, o sea, una gran inversión, eso también es muy visible para la población. Hay uno de los programas, diríamos, la mayor inversión en infraestructura hospitalaria de Centroamérica, que es un tema muy visible. Se está construyendo hospitales de clase mundial en las cabeceras, pero también en los municipios. Hay una gran cantidad de hospitales primarios en los municipios. Y remozándose algunos de ellos. Estamos hablando de la mejora de la calidad de los servicios, inversión para mejorar la calidad de los servicios en los hospitales conocidos en Managua, el Manolo Morales, o sea, no el Manolo Morales hace 20 años, el Manolo Morales con inversiones en las salas quirúrgicas importantes. El de Granada ahora, también. Granada se está invirtiendo 18 millones de córdobas en estos momentos. Entonces, o sea, hay un programa de infraestructura hospitalaria y mejora de servicios. Sí. Y eso tuvo su momento de evidencia a la sociedad al momento del impacto del COVID, la capacidad de atender una pandemia, que fue un tema de titulares en muchos países, el tema de Guayaquil, el tema en Italia, en la zona de Milán, el zona de Nueva York, los impactos que tuvo en Estados Unidos, y aquí se pudo atender porque hubo una planificación y una visión estratégica del comandante Ortega de invertir en salud, educación y salud como temas fundamentales
que habían sido abandonadas durante los largos y tenebrosos años del neoliberalismo del 90 al ¿Verdad? 2016. Eso es un cambio, eso está muy claro en inversión pública. Pero también hay otras inversiones que han ido avanzando importantes que probablemente es menos notorio. O sea, se está invirtiendo en la mejora estratégica del puerto de Corinto. Eso es un poco más sobre lo que está vinculado pues, a la actividad económica, el que está vinculado a la exportación y la importación, pero hay una estrategia de colocar casi 200 millones de dólares en puertos, mejora de aeropuertos, entre ellos las de Bluefield y Corn Island, una mejora importante de modernización, esfuerzo de modernización. En educación, vuelvo a educación, o sea, hay toda una política sostenida de mejorar la infraestructura educativa, invertir en la calidad, en lo que llamaríamos en las mejoras de todos los pilares que influyen en la educación media, es decir, no solo en la infraestructura, sino en las condiciones de acceso a Internet, en la informática, las políticas sociales de educación, las políticas que garanticen la retención, que garanticen las mejores condiciones, la merienda escolar, con un programa dentro de la política educativa. Estamos ya en el diseño de fortalecer las normales, toda la red de normales, renovarla, modernizarla, que son temas muy importantes. Hay un esfuerzo importante en fortalecer las telecomunicaciones, ha jodido el programa de banda ancha, lo que tiene que ver con las telecomunicaciones rurales. Seguramente estando en Managua uno no se imagina cómo se comunica alguien del Tortuguero, una comarca del Tortuguero al resto del país, cómo esto es interrelacionado. Eso tiene que ver, o sea, con toda la es un programa de telecomunicaciones rurales. Eso es muy importante incorporarlo. Lo estoy mencionando, son programas que seguramente si uno no está en ella no lo ve venir, pues, pero está comunicado todo el país, no importa de qué comarca se está comunicando en el país. Eso ha sido una modernización durante los gobiernos del comandante Daniel Ortega. Hay un fuerte impulso a la producción, que es importante. O sea, estamos fortaleciendo los centros de desarrollo tecnológico, la mejora en investigación para desarrollo de semillas resilientes al cambio climático. Estamos hablando de fortalecer el sistema de trazabilidad bovina a través del IPSA, la mejora. O sea, son proyectos que es fortalecer laboratorios, fortalecer capacidades técnicas, infraestructura alrededor de eso, que también está focalizado. O sea, hay temas que seguramente uno se pregunta, ¿cuánto café se exporta? Que te gusta hablar de exportaciones. En 2006, la exportación del 2006, que era alta, o era 1.8 millones de quintales, ahora se está exportando 3.5. O sea, estamos hablando de 1.6 millones adicionales. Eso tiene que tener un esfuerzo de inversión privada, inversión en toda la cadena productiva, pero también el fortalecimiento del sector público a través del INTE, el IPSA, para atender, a través del Ministerio de Agricultura, para atender esa producción. Y te acuerdas de la Roya, ¿no? Sí. Eso se combatió, o sea, es un esfuerzo privado-público para resolver ese asunto. Esos temas son importantes en términos de inversión. Se ha hecho un clic municipal y nacional para atender las calles del pueblo. O sea, eso es importante, la cantidad de calles que se ha estado construyendo con un esfuerzo municipal y del gobierno nacional. Eso tiene un impacto mucho en la mejora de la calidad de la vida de la comunidad y la familia y del individuo, pues, del pueblo, esos son mejoras importantes. Entonces, hay un set de inversiones que son muy relevantes, pero también se ha estado modernizando el Estado, mejorando sus capacidades. Y los deportes también, la construcción. También hay una infraestructura, la masividad. Deportes
importantes que se están inaugurando semanalmente, o sea, mejora de estadio, iluminación de estadios, o sea, están casi el 100% los estadios iluminados del nivel municipal. Eso es muy importante, son cambios. Además hay mejoras, modernización y construcción de instalaciones nuevas. O sea, no estamos hablando solamente del Alexis Arguey o del Estadio Nacional, estamos hablando de sembrar para infraestructuras que garanticen volver el deporte un bastión de desarrollo, en este caso social, educativo y comunitario, pero también ahí se producen buenos deportistas estaba hablando mencioné a Jonathan. O sea, ahí salen de esos estadios para ir al extranjero, a traer más recursos para el país, inclusive. Claro. Entonces, definitivamente el gobierno en inversión pública tiene un rango muy importante de inversión, y nosotros normalmente resaltamos los que son más visibles. Estamos hablando de energía, transporte, hospital, educación, pero también hay intervenciones muy importantes, como digo, la modernización de las instalaciones, de atención al público. O sea, hay un esfuerzo sostenido para que cada día tener mejores instalaciones para darle atención al público. Y ahí es donde hay que focalizar los esfuerzos. Claro. Ya lo abordamos, pero es bueno reiterarlo, cómo está afectando a Nicaragua ese entorno económico internacional, cómo las alzas de combustible afectan a nivel mundial y aumenta el precio en algunos productos, sobre todo, le decíamos, con esto de algunos bienes o a los productores, todo lo que necesitan para su producción de primera, que esto, sin duda, en Nicaragua pues, tiene toda una manera de atenderse con mucha sinceridad y hablando conscientemente de lo que podemos hacer. Sí, decías al inicio del programa, en tu introducción, sobre la amenaza de una estagflación, dicen ellos. Sí. Que es estancamiento con inflación, pues que es la mezcla de las palabras. Y básicamente se refiere a momentos en que la economía que son muy realmente amenazantes, cuando se ve que los precios se van disparando a la alza, bajo crecimiento global, y alta inflación. O sea, alta inflación y bajo crecimiento, o sin crecimiento, que puede ser, o sea, crecimiento adverso y con inflación. Eso es un tema que se está atendiendo en la economía global y un tema que tenemos que atenderlo en Nicaragua. ¿Cuáles son las medidas clásicas? Pues aumento de la tasa de interés, en la cual hay que tener mucho cuidado, porque si se aumenta mucho la tasa de interés, baja la inversión. O sea, entonces, si baja la inversión, baja el crecimiento. O sea, si ya tenés bajo crecimiento y aumenta mucho la tasa de interés, botas más, tener un impacto negativo adicional en el tema de crecimiento, y traer crecimiento hasta el empleo, la producción. Entonces, esos temas hay que hilarlos finos, pero bueno, lo clásico que se aumenta la tasa de interés, hay que hacer esfuerzo desde el lado de la producción para mantener los mercados abastecidos. En el caso de nosotros, además de mantener nuestro mercado abastecido y trabajar fuertemente por la seguridad alimentaria, producir suficiente excedente para buscar el mercado de alimentario. O sea, nosotros producimos mucho alimento. Por lo tanto, es muy importante producir. Si se dice que podría haber una escasez de alimento internacional, entonces vamos a poder vender más frijoles, más productos lácteos, más carne, más café, más azúcar. Entonces, eso es muy importante, trabajar eso para tener suficiente oferta para nuestro mercado y apuntalar nuestras exportaciones. Por otro lado, te decía, la inflación viene encima de varios agentes. O sea, hay varios productos o agentes líderes de precio. Estamos hablando de petróleo. El petróleo toca la tarifa eléctrica, toca los bienes, la producción de agua,
Entonces lo primero es atender el tema de cortar la escalada de precios del petróleo, porque el que más se distribuye, cortar el precio, contener tarifariamente la energía. Y por otro lado, asegurar, facilitar suficiente abastecimiento al mercado. Un mercado abastecido contiene precios también. Hay parte de la inflación que es imposible de tener porque ya viene en los productos. Son productos terminados que llegan a nuestro mercado. Es decir, si compras unos cornflakes, por decir algo, ¿no? El cornflakes ya viene con su precio final y entra al mercado con toda la inflación internacional. Es importante desde el punto de vista para asegurar de que la economía no sea impactada negativamente, es promover mayor inversión, crear las condiciones necesarias para que la inversión se mantenga. ¿Cuáles son las condiciones básicas para que haya inversión? Trabajar fuertemente por la estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal, que decía bajo déficit, y estabilidad monetaria. Eso es un gran atractivo. Se ha visto que siguen viniendo inversiones, que es importante. Además hay un gran reconocimiento en Nicaragua. Gran reconocimiento. En torno a eso. Hay un tema importante, mantener lo que llamamos la perspectiva de deuda estable. Es decir, nosotros, por ejemplo, hay países aquí en Centroamérica que tienen 75, 80% de deuda acumulada. Nosotros nos movemos por 52, 54. Entonces, eso es muy importante. Hay publicaciones, esas son informaciones públicas que uno puede verificarlo. Esos son indicativos muy importantes para la inversión y si hay inversión se genera empleo para contrarrestar los temas de las amenazas de recesión y de caída económica, fundamentalmente. Por eso te decía que hay indicadores importantes de evolución económica. Está creciendo el empleo, 20.000 en los primeros 4 o 5 meses del año. Eso es muy importante. Está creciendo la exportación, está creciendo la producción. No solo las exportaciones por el precio, sino el volumen de exportaciones está aumentando. Hay un elemento importante, el consumo interno, o sea, lo que ayuda a la demanda doméstica. Está mucho recurso fluyendo del empleo en el exterior. Efectivamente está llegando remesa, eso le da estabilidad a la actividad económica. Compañero Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, muchas gracias por la visita. Esperamos verlo pronto, pues, aquí, al lado de Alberto Mora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Denis. Que esté bien. Saludos. Aquí hacemos un cambio y ya regresamos. Vamos a un cambio y ya regresamos.